El olor estéril de un hospital a las 3 de la mañana suele significar una de dos cosas: un parto difícil o una muerte lenta. Para Damian Costa, un hombre que controlaba las rutas de envío clandestinas de la ciudad con guante de seda y puño de hierro, significaba que alguien intentaba arrebatarle su mundo entero. Cuando llegó la llamada de pánico de que su hijo de 5 años se había desplomado, Damian esperaba una guerra. Movilizó a sus sicarios más letales. Pero cuando finalmente abrió de una patada la puerta de la habitación 412, esperando encontrar un escuadrón de sicarios del cartel, encontró a una señora de la limpieza del hospital. Armada con el mango de un trapeador roto, sangrando abundantemente por la sien, estaba de pie justo sobre su hijo dormido, y se negaba rotundamente a moverse. Damian Costa no entró en pánico. El pánico era un lujo reservado para hombres que no tenían un blanco en la espalda. Hombres que no dirigían un sindicato de $1.000 millones que se extendía desde los puertos de Nueva Jersey hasta los rascacielos de Manhattan. A los 34 años, Damian era viudo, un estratega despiadado y un padre. Había pasado los últimos 3 años limpiando sistemáticamente su organización de la vieja y volátil guardia. Había trasladado la riqueza de su familia a bienes raíces legítimos y al transporte marítimo internacional. Pero la paz siempre tiene un precio más sangriento, y los lobos siempre estaban al acecho. Eran las 11:45 de la noche de un martes lluvioso. Damian estaba sentado en un comedor privado con poca luz en Le Bernardin, agitando una copa de Macallan de 25 años. Al otro lado de la mesa se sentaban dos lugartenientes de una facción rival de Brooklyn. Eran hombres que estaban poniendo a prueba su paciencia por un envío de productos electrónicos interrumpido. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, su teléfono móvil privado vibró. Solo 3 personas tenían este número: su subjefe, su hermana y la señora Higgins, la niñera interna que cuidaba de su hijo de 5 años, Leo. Damian levantó un dedo, silenciando a los hombres que tenía enfrente, y respondió: «Habla, señor Costa». La voz de la señora Higgins era un sollozo frenético y entrecortado. «Es Leo. Él se desplomó. No podía respirar. Sus labios se pusieron azules. La ambulancia está aquí. Lo llevan a Lenox Hill. Dijeron que su corazón...». El vaso de whisky se le escapó de los dedos a Damian, haciéndose añicos contra el suelo de madera. Los lugartenientes de Brooklyn saltaron, llevando instintivamente las manos al interior de sus chaquetas, pero Damian ni siquiera los miró. Su mente ya había abandonado la habitación. Leo había nacido con una comunicación interventricular leve, un pequeño agujero en el corazón que los médicos habían jurado que se estaba cerrando por sí solo. Se suponía que iba a estar bien. Se suponía que estaba a salvo. «Estoy en camino», dijo Damian, su voz bajando una octava, volviéndose fría y mecánica para enmascarar el puro terror que le atenazaba la garganta. Colgó y se puso de pie. «La reunión ha terminado». Sin esperar respuesta, salió del restaurante. Su guardaespaldas principal, Elías, se puso a su lado al instante, interpretando el catastrófico cambio en el comportamiento de su jefe. «Hospital Lenox Hill», ladró Damian mientras subían a la parte trasera de un Mercedes G-Wagon blindado que esperaba en la acera. «Dile al conductor que se salte todos los semáforos en rojo y llama a Luca. Quiero que todo el cuarto piso de ese hospital esté cerrado. Nadie entra, nadie sale. Si los médicos tienen algún problema con eso, compra el hospital». El trayecto por la FDR Drive fue un borrón de luces de neón y lluvia torrencial. Damian miraba por la ventana, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. En su mundo, las coincidencias no existían. Una insuficiencia cardíaca repentina y catastrófica en su hijo, la misma semana que negociaba una adquisición hostil de los muelles de Brooklyn, desafiaba toda lógica. Alguien había llegado hasta Leo. Alguien había burlado la seguridad de última generación de su finca de Long Island. «Si lo tocaron», pensó Damian, apretando los puños, «quemaré esta ciudad hasta los cimientos». Cuando el todoterreno frenó chirriando en la zona de ambulancias de Lenox Hill,
Damien ya había salido por la puerta antes de que el vehículo se detuviera por completo. Elias y otros 3 hombres fuertemente armados lo flanquearon mientras pasaba por el triaje de la sala de emergencias, ignorando las protestas del personal nocturno. Mostró una tarjeta de crédito de titanio negro y una mirada de puro asesinato a la enfermera jefe. Leo Costa, ¿dónde está? Cuidados intensivos pediátricos. Cuarto piso, habitación 412, tartamudeó la enfermera, intimidada por los imponentes hombres con trajes a medida. Pero señor, el horario de visitas. Damien ya se dirigía hacia los ascensores. El viaje al cuarto piso pareció una eternidad. El ascensor zumbaba, un sonido alegre y mundano que se burlaba de los violentos latidos del corazón de Damien. Sacó su arma, una elegante Glock 19 con silenciador, y la mantuvo a su lado. Elias hizo lo mismo. Si se trataba de un ataque, los asesinos estarían esperando en los puntos clave. Las puertas del ascensor sonaron y se abrieron. Damien salió, esperando ver a su equipo de avanzada, los hombres que se suponía que Luca había apostado en el perímetro. En cambio, el pasillo estaba inquietantemente silencioso. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras largas y enfermizas. Al final del pasillo, cerca del puesto de enfermeras, un guardia de seguridad yacía desplomado sobre el escritorio. A su lado, uno de los hombres de Damien, un sicario experimentado llamado Bruno, estaba tendido en el linóleo. Un charco oscuro de sangre se expandía bajo su hombro. La sangre de Damien se heló. Tenía razón. No era una enfermedad. Era un asesinato. Asegura el perímetro, le susurró Damián a Elias. Dispara a cualquiera que no lleve uniforme de hospital. Y si llevan uniforme y corren, dispárales en las piernas. Damien avanzó por el pasillo con una velocidad aterradora, con los ojos fijos en la puerta de la habitación 412. Estaba cerrada. Las persianas estaban bajadas. No se molestó en comprobar la manija. Dio un paso atrás, levantó la pierna derecha y pateó la pesada puerta de madera con fuerza suficiente para destrozar el cerrojo. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared interior con un estruendo ensordecedor. Damien apuntó su arma, barriendo la habitación, con el dedo apoyado ligeramente en el gatillo. ¡Aléjate de él!, gritó una voz de mujer. Damien se quedó helado. La escena que tenía ante él no tenía ningún sentido. La habitación estaba bañada por el tenue y rítmico resplandor azul de un monitor de telemetría que trazaba el latido constante, aunque débil, del corazón de Leo, de 5 años. El niño estaba inconsciente, con una mascarilla de oxígeno sobre su pálido rostro y una vía intravenosa en su pequeño brazo. Pero no fue el niño lo que hizo que Damien bajara su arma una fracción de pulgada. De pie, entre la cama del hospital y la puerta, había una mujer. No era una sicaria del cartel. No era una mafiosa rival. Llevaba un uniforme de hospital azul descolorido, un pesado delantal de lona y gruesos guantes de goma. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño desordenado, pero varios mechones se le pegaban a la frente por una mezcla de sudor y un chorro de sangre que emanaba de un profundo corte sobre su ceja izquierda. En sus manos temblorosas sostenía el extremo dentado y astillado del mango de un pesado trapeador de madera. Lo apuntaba al pecho de Damien como si fuera una lanza. «Dije que te alejes», gritó ella con la voz ronca y quebrada, aunque no retrocedió ni un centímetro. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar la madera. Pulsé el botón de pánico. La policía está en camino. Si lo tocas, te juro por Dios que te clavaré esto en el cuello. Damien la miró, realmente atónito. En sus 20 años en el Hampa, se había enfrentado a asesinos curtidos, políticos corruptos y jefes de cartel sociópatas, pero nunca le había amenazado una señora de la limpieza de 60 kilos empuñando un trapeador roto. «¿Quién demonios eres?», exigió Damien, con una voz grave y peligrosa. Mantuvo el arma fuera, pero la apuntó hacia el suelo. «Soy la persona que va a impedir que termines el trabajo», espetó ella, con el pecho agitado. La sangre goteaba de su barbilla al linóleo. «¡Baja el arma!». Elías entró corriendo en la habitación detrás de Damien, con el arma en alto. «Jefe,
Despeja él. ¡Alto!, ladró Damien, levantando una mano para detener a su guardaespaldas. Miró alrededor de la habitación. Un pesado carro médico había sido empujado contra la puerta como una barricada improvisada, que Damien había apartado violentamente al patear la puerta. En el suelo, cerca de la ventana, había una jeringuilla rota y su líquido transparente formaba un charco en las baldosas. A su lado había un portapapeles de médico, pisoteado y roto. Los agudos ojos de Damien armaron el rompecabezas en segundos. El líquido derramado, la barricada, la mujer sangrando, los hombres muertos en el pasillo. Alguien ya había estado aquí, y esta mujer se había enfrentado a ellos. Lenta y deliberadamente, Damien puso el seguro a su Glock y la deslizó de nuevo en su funda de hombro. Levantó las manos vacías, con las palmas hacia afuera. «No estoy aquí para hacerle daño», dijo Damien, suavizando la voz, aunque el intenso filo depredador nunca abandonó sus ojos. «Ese niño en la cama es mi hijo. Soy Damian Costa». Los ojos de la mujer se abrieron de par en par, pasando de Damien a Elias, y luego al niño en la cama. Escrutó el rostro de Damien, rastreando los rasgos compartidos, la mandíbula afilada, los ojos oscuros e intensos que también poseía Leo. La adrenalina que la había mantenido en pie pareció evaporarse de golpe. El mango astillado del trapeador cayó, y la punta golpeó el suelo con un chasquido hueco. «Su hijo», exhaló. Sus rodillas se doblaron. Damien se movió más rápido que en años. Acortó la distancia y la sujetó por los brazos antes de que pudiera caer al suelo, guiándola suavemente hasta una pequeña silla de vinilo para visitas en la esquina de la habitación. De cerca, pudo ver el alcance de sus heridas. El corte en su cabeza era profundo, probablemente requería puntos, y un feo moratón oscuro ya se estaba formando en su mandíbula. «Elías, trae un médico aquí, ahora», ordenó Damien sin mirar atrás. «No», jadeó la mujer, agarrando la cara chaqueta de traje de Damien con un guante de goma manchado de sangre. «Médicos no, no puedes confiar en ellos, no ahora». Damien la miró. «¿Cuál es tu nombre?» «Maya», susurró ella, haciendo una mueca de dolor mientras se presionaba una gasa estéril del bolsillo de su delantal contra la cabeza sangrante. «Maya Lawson». «Maya», dijo Damien, arrodillándose junto a su silla para quedar a la altura de sus ojos. Ignoró la sangre que se transfería a la solapa de su traje a medida. «Dime exactamente qué pasó en esta habitación». Maya respiró temblorosamente, con los ojos fijos en el constante subir y bajar del pecho de Leo. «Estaba en mi turno, pasando las pulidoras de suelo en el pasillo. Me di cuenta de que el guardia de seguridad del escritorio estaba dormido. Pensé que solo estaba holgazaneando, pero entonces un médico pasó a mi lado. Llevaba una bata blanca, una mascarilla quirúrgica y un estetoscopio. Un médico en la UCI pediátrica no es inusual», señaló Damien. «A la 1 de la mañana sí lo es», corrigió Maya, su voz ganando un poco de fuerza. «El doctor Evans es el médico de guardia esta noche y está haciendo rondas en el tercer piso. Conozco la rotación. Pero este hombre no revisó el historial fuera de la puerta. No se desinfectó las manos en el dispensador de la pared. Simplemente entró directamente. Y sus zapatos, eran botas de combate pesadas, de cuero, no suecos, no zapatillas. Los médicos no usan botas en un turno de 12 horas. Usan suecos o zapatillas especiales». Damien sintió un destello de profundo respeto atravesar su ansiedad. Esta mujer poseía una capacidad de observación que rivalizaba con la de sus mejores vigilantes. «Así que lo seguiste», la animó Damien. «Miré por la ventana de la puerta», continuó Maya, temblando ligeramente. «Estaba de pie sobre tu hijo. Sacó una jeringuilla de su bolsillo. No tenía etiqueta de farmacia. Iba a inyectarla directamente en la vía intravenosa. Simplemente reaccioné. Entré. Golpeé la puerta con mi cubo de fregar. Se lo clavé justo en la parte de atrás de las rodillas. Se tambaleó y pulsé la alarma de pánico en la pared. Se dio la vuelta y me atacó. Tenía una linterna pesada o algo en la mano. Me golpeó en la cabeza».
Maya cerró los ojos, luchando contra una oleada de mareo. Caí, pero balanceé el mango del trapeador hacia arriba y lo alcancé en la garganta. Dejó caer la jeringuilla. Para entonces, la alarma sonaba a todo volumen por el pasillo. Miró al niño, me miró a mí y salió disparado por la puerta de la escalera de emergencia. Damien miró la jeringuilla rota en el suelo. Si eso hubiera entrado en el torrente sanguíneo de Leo, cloruro de potasio, una dosis masiva de insulina o un paralizante indetectable, Leo habría sufrido un ataque cardíaco fatal. El colapso inicial en casa solo había sido la preparación para llevarlo a un entorno vulnerable y predecible como una cama de hospital. Todavía está en el edificio, dijo Elías desde la puerta, habiendo escuchado todo el intercambio. La policía local está llegando abajo, respondiendo a la alarma de pánico, pero nuestros hombres están sellando las salidas. Damien se puso de pie. La frágil paz que había construido en la ciudad estaba muerta. Quienquiera que hubiera orquestado esto había cruzado la línea definitiva. But right now, his only priority was the sleeping boy in the bed and the fiercely brave woman sitting in the corner. Maya, dijo Damien, volviéndose hacia la señora de la limpieza. ¿Por qué lo hiciste? Limpias suelos. No te pagan por luchar contra sicarios profesionales. Podrías haberte ido. Podrías haber dejado que sucediera y seguir con vida. Maya lo miró. Bajo la sangre y el agotamiento, había una profunda e inquebrantable tristeza en sus ojos marrones. Porque se supone que un hospital es un lugar seguro para un niño, dijo en voz baja. Hace 3 años me senté en una habitación de hospital, como esta, mirando monitores, rezando a un Dios que no estaba segura de que escuchara. Perdí a mi hija. Se llamaba Lily. Miró a Leo. No pude salvar a mi pequeña, pero podía salvarlo a él. Así que lo hice. Damien, un hombre que hacía mucho tiempo había enterrado su empatía bajo capas de instinto de supervivencia y brutalidad, sintió que algo se fracturaba en su pecho. El ulular de las sirenas de la policía atravesó la noche, haciéndose más fuerte a medida que los coches de la policía de Nueva York convergían en Lenox Hill. Las luces rojas y azules intermitentes se reflejaban en la ventana manchada de lluvia de la habitación 412, proyectando un caótico efecto estroboscópico sobre las paredes blancas y estériles. «Jefe», advirtió Elias, entrando en la habitación y mirando su reloj. «Los policías están en el vestíbulo. La MFAL, la administración del hospital, está montando un escándalo. No podemos mantener el perímetro mucho más tiempo sin iniciar un tiroteo con la policía de Nueva York. Y no podemos permitirnos ese tipo de atención esta noche». Damien lo ignoró por un momento, caminando hacia la cama de Leo. Colocó suavemente su mano grande y callosa en la mejilla de su hijo. La piel del niño estaba fría, su respiración superficial pero constante. Los médicos de urgencias le habían inyectado esteroides y sedantes para estabilizar su dificultad respiratoria, sin saber que la dificultad probablemente había sido inducida por una dosis microscópica de una toxina localizada, lo suficiente para provocar una llamada al 911. «Nos vamos», declaró Damien, apartando la mano y volviéndose hacia Elias. «Llama al doctor Harris». «No, al doctor Samuel Bennett. Dile que prepare la clínica subterránea bajo el astillero de Brooklyn. Vamos a trasladar a Leo». «¿Trasladarlo?», protestó Maya, luchando por ponerse de pie. «Estás loco, estás sedado. Necesita monitorización cardíaca continua. No puedes simplemente desconectarlo y meterlo en un coche». Damien la miró, con expresión indescifrable. «Si se queda aquí, muere. El hombre que intentó matarlo burló mi seguridad, mató a uno de mis mejores hombres y entró en esta habitación sin ser cuestionado. Quienquiera que haya orquestado esto tiene gente dentro. No confío en los médicos de aquí. No confío en la policía que está entrando en el vestíbulo ahora mismo. Tengo una instalación médica privada que es una fortaleza absoluta. Necesita una unidad de transporte estabilizada», argumentó Maya, interponiéndose de nuevo entre Damien y la cama, aunque esta vez con menos agresividad. «Si su saturación de oxígeno baja durante el viaje, ¿sabes cómo intubar a un niño de 5 años? Porque dudo mucho que tus amigos fuertemente armados lo sepan». Damien entrecerró los ojos.
Parece que sabe mucho de protocolos médicos para ser una conserje, señorita Lawson. Maya dudó, mirando sus guantes manchados de sangre. Fui enfermera de trauma pediátrico en Johns Hopkins durante 6 años antes de que Lily enfermara. Sus facturas médicas me arruinaron. Perdí mi licencia porque empecé a robar analgésicos de la farmacia para sobrellevarlo después de que ella muriera. Limpiar suelos era el único trabajo sindicalizado que pude conseguir con antecedentes penales. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido rítmico del monitor cardíaco. Damian procesó esta información. Explicaba su rapidez mental, su reconocimiento de las anomalías del falso médico y su feroz protección sobre un niño enfermo. No era solo una espectadora. Era una profesional caída en desgracia y en duelo que acababa de encontrar la redención al final del mango de un trapeador. Elías, dijo Damian bruscamente, prepara la ambulancia blindada que tenemos en el garaje de Midtown. Llévala al muelle de carga en 5 minutos. Luego dirigió toda su atención a Maya. Vienes con nosotros. Maya dio un paso atrás. Disculpa. No. Salvé a tu hijo. Hice mi buena obra. Voy a hablar con la policía, a dar una declaración y a irme a casa, a mi diminuto y carísimo apartamento. No puedes ir a la policía, dijo Damian, acercándose. El aura imponente del jefe de la mafia emanaba de él, pesada y sofocante. El hombre que estaba en esta habitación no era un matón callejero. Es un profesional de alto nivel. Vio tu cara. Sabe que interviniste. Mañana por la mañana, quien quiera que lo haya contratado sabrá exactamente quién es Maya Lawson. Si te quedas aquí, si vas a la policía, estarás muerta antes del fin de semana. Maya tragó saliva, mientras la realidad de la situación se le venía encima. Estás en la mafia. Eres Damián Costa, el magnate naviero. He leído sobre ti en los periódicos. Los periódicos solo publican la mitad de la verdad, y es la mitad aburrida, respondió Damián con suavidad. Salvaste la vida de mi hijo esta noche, Maya. En mi mundo, una deuda de esa magnitud es sagrada. Protejo lo que es mío, y ahora mismo eres la única razón por la que mi hijo respira. Eso te pone bajo mi protección. No quiero tu protección. No era una oferta, afirmó Damian. Su tono no dejaba lugar a la negociación. Elías, desconecta los monitores. Maya, empaca los suministros médicos que necesites de esta habitación para mantenerlo estable durante un viaje de 20 minutos. Bajamos por el montacargas hasta el muelle de carga. Antes de que Maya pudiera protestar más, unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Un equipo de 4 agentes de la policía de Nueva York, con las armas desenfundadas, irrumpió por las puertas de la escalera, gritando órdenes. «¡Policía de Nueva York! ¡Bajen las armas!», rugió un sargento por el pasillo, apuntando con su linterna a Elías y a los otros guardias. Damian ni siquiera se inmutó. «Elías, encárgate de ellos. Cómpranos 3 minutos». Elías sonrió, dejó caer su arma al suelo y levantó las manos, saliendo despreocupadamente de la habitación para interceptar a los agentes, totalmente preparado para ser arrestado y darle una oportunidad a su jefe. Agentes, cálmense. Permítanme mostrarles mis permisos de portación oculta». Damian se volvió hacia Maya. 3 minutos. Desconéctalo. Ahora. Empujada por una mezcla caótica de miedo, instinto y la innegable autoridad en la voz de Damian, Maya volvió a su antigua personalidad. La madre en duelo y la conserje cansada desaparecieron, reemplazadas por la enfermera de trauma de Hopkins. Se movió con la precisión de un rayo. Silenció las alarmas de la unidad de telemetría, pinzó las vías intravenosas y trasladó expertamente a Leo de la unidad de oxígeno de la pared a un tanque de oxígeno verde portátil sujeto a la base de la cama. «Está desconectado, pero no podemos bajar esta cama por un montacargas sin ser vistos», dijo Maya, con el corazón latiéndole contra las costillas. Damian no dudó. Se inclinó y tomó a su hijo inconsciente en brazos, acunándolo contra su pecho. Leo parecía dolorosamente pequeño contra la tela oscura del arruinado traje de diseño de su padre. «Coge el monitor portátil y el oxígeno», instruyó Damian. «Sígueme. Mantén la cabeza baja».
Se deslizaron fuera de la habitación justo cuando Elias discutía a gritos con el sargento de policía cerca del puesto de enfermeras, atrayendo toda su atención. Damien se movió como un fantasma, navegando por los pasillos traseros del hospital con el plano memorizado, una precaución que tomaba en cada edificio al que entraba. Llegaron a las pesadas puertas metálicas del montacargas. Damien pulsó el botón de llamada con un nudillo ensangrentado. «Estás cometiendo un error», susurró Maya con fiereza mientras esperaban que el ascensor subiera. «Lo estás secuestrando de un hospital». «Estoy salvando su vida», corrigió Damien, mirando a su hijo, «y estoy salvando la tuya, te guste o no». Las puertas del ascensor se abrieron con un gemido. Dentro, sosteniendo una subametralladora con silenciador, había un hombre con uniforme de conserje. Pero el uniforme estaba impecable y sus ojos eran fríos y muertos. Levantó el arma, apuntando directamente al pecho de Damien. «Bueno», sonrió el sicario, «esto me ahorra un viaje al piso de arriba». El tiempo para un hombre acostumbrado a la violencia no se ralentiza durante un tiroteo. Se hace añicos en fragmentos de instinto afilados como cuchillas. Damien sostenía a su hijo de 5 años contra su pecho, restringiendo por completo su mano derecha. El sicario en el ascensor sonrió, su dedo apretando el gatillo de la Mac 10 con silenciador. Damien tuvo una fracción de segundo para girar su cuerpo, preparándose para recibir la ráfaga de balas de 9 milímetros en su propia espalda para proteger a Leo. Pero Maya Lawson no se quedó paralizada. En sus manos sostenía el pesado tanque de oxígeno de acero macizo que había desenganchado de la pared momentos antes. Con un grito gutural que resonó en las paredes del linóleo, Maya balanceó el pesado cilindro verde en un arco brutal. El acero macizo conectó con la muñeca extendida del sicario con un crujido espantoso. El hombre aulló. La Mac 10 descargó una ráfaga salvaje y silenciada en los paneles del techo, haciendo llover sobre ellos baldosas acústicas y yeso. Antes de que el asesino pudiera recuperar el agarre con su mano izquierda, Damien se abalanzó. Usando su brazo izquierdo libre, Damien agarró la parte delantera de la impecable camisa de conserje del hombre, lo sacó de la cabina del ascensor y le clavó la rodilla en el esternón con la fuerza de un pistón. El sicario se derrumbó, jadeando en busca de aire, mientras el arma caía ruidosamente por el suelo del pasillo. «¡Entra!», rugió Damián, pasando por encima del hombre quejumbroso y empujando a Maya al montacargas. Pulsó el botón del muelle de carga del subsótano, con el pecho agitado mientras las pesadas puertas metálicas se cerraban, sellándolos en un silencio repentino y discordante. Maya dejó caer el tanque de oxígeno y sus rodillas finalmente cedieron. Se deslizó por la pared metálica del ascensor, temblando violentamente, con las manos ensangrentadas cubriéndole la cara. Estaba hiperventilando, el bajón de adrenalina golpeando su sistema como un tren de carga. Damien se quedó completamente quieto, equilibrando a su hijo inconsciente contra su cadera. Miró a la antigua enfermera pediátrica convertida en señora de la limpieza. Acababa de atacar a un asesino profesional armado sin un segundo de vacilación. «Respira, Maya», ordenó Damien, su voz sorprendentemente suave, cortando su creciente pánico. «Inhala por la nariz, exhala por la boca. Estás a salvo, te tengo». «Le pegué», jadeó ella, con los ojos muy abiertos por la conmoción, mientras se miraba las manos. «Le rompí la muñeca. Oí cómo se rompía el hueso. Salvaste mi vida y salvaste la de Leo». «Otra vez», dijo Damien, arrodillándose con cuidado a su lado mientras el ascensor descendía. «No te disculpes por sobrevivir. En mi mundo, la vacilación es la muerte. Tú no vacilaste». El ascensor se detuvo con una sacudida en el nivel del subsótano. Las puertas se abrieron al duro resplandor fluorescente del muelle de carga del hospital. Una furgoneta Mercedes-Benz Sprinter, de color negro mate, muy modificada con suspensión reforzada y cristales antibalas, estaba al ralentí entre dos compactadores de basura. Un hombre corpulento y de hombros anchos con una chaqueta táctica a medida salió del lado del conductor, con un rifle Sig Sauer MPX colgado del pecho. Era Declan,
uno de los conductores de mayor confianza de Damien y un antiguo Ranger. Jefe, dijo Declan, sus ojos escaneando el muelle de carga vacío antes de posarse en Damien, el niño y la aterrorizada mujer con uniforme de hospital. Elías avisó por radio, la policía de Nueva York está cerrando el vestíbulo principal. Tenemos que movernos, ahora. Abre la parte de atrás, ordenó Damien. Declan abrió de golpe las puertas traseras de la Sprinter. Por dentro, no era una furgoneta de carga estándar. Era una unidad de trauma móvil totalmente equipada. Mostradores de acero inoxidable, cierres de seguridad para camillas, luces quirúrgicas en el techo y una pared de suministros médicos de emergencia revestían el interior. Damien acostó a Leo suavemente en la camilla principal, asegurando el arnés sobre el pequeño pecho del niño. «Entra, Maya», dijo Damien, ofreciéndole la mano. Maya miró el imponente vehículo, el conductor fuertemente armado, y la noche oscura y lluviosa fuera del muelle de carga. Su antigua vida, su diminuto apartamento en Queens, su trabajo sindicalizado, su silencioso y aplastante dolor, se habían ido, destrozados en el momento en que cogió el mango de aquel trapeador. Tomó la mano de Damien. Su agarre era cálido, áspero y firme. La metió en la parte trasera de la furgoneta y cerró las puertas de un portazo. La Sprinter se lanzó hacia adelante, saliendo del muelle de carga de Lenox Hill, y se incorporó temerariamente al pavimento resbaladizo por la lluvia de la FDR Drive. «Declan, llévanos al astillero naval de Brooklyn», ordenó Damien a través del intercomunicador. «Toma el puente de Manhattan. Si alguien nos sigue, piérdelo o tíralo al río». «Entendido, jefe». En la parte trasera de la furgoneta que se balanceaba, Maya volvió inmediatamente a su entrenamiento. El entorno clínico de la unidad móvil pareció centrarla. Encontró unas tijeras de trauma, cortó la bata de hospital rota de Leo y empezó a conectar los cables de telemetría integrados de la furgoneta a su pálido pecho. Damien la observaba trabajar en silencio. La cruda iluminación resaltaba el profundo corte de su frente, que aún supuraba sangre lentamente, y el oscuro moratón de su mandíbula. Sin embargo, sus manos estaban completamente firmes mientras calibraba el concentrador de oxígeno portátil y comprobaba la respuesta pupilar de Leo con una linterna. «Su ritmo cardíaco es bradicárdico, demasiado lento», murmuró Maya, más para sí misma que para Damien. Abrió un armario de seguridad escaneando los viales de medicación. Los médicos de urgencias le dieron un corticosteroide estándar para la dificultad respiratoria, pero si el asesino en tu casa le dio algo antes del colapso, los esteroides podrían estar enmascarando el verdadero toxicódromo. Los ojos de Damien se entrecerraron. «¿Crees que mi hijo fue envenenado antes incluso de llegar al hospital?» Maya levantó la vista. Sus ojos marrones se encontraron con la intensa mirada de él. «Dijiste que alguien burló la seguridad de tu casa. Un niño con una comunicación interventricular menor no se pone azul de repente en mitad de la noche sin un desencadenante. Si el sicario del hospital intentaba inyectarle algo, probablemente era para terminar un trabajo que empezó en tu finca». Damien sintió una furia fría instalarse en lo más profundo de sus huesos. La finca de Long Island era una fortaleza. Solo su círculo íntimo tenía acceso a la cocina, las habitaciones privadas y la guardería. «Si tienes razón», dijo Damien en voz baja, con una promesa de violencia extrema entretejida en sus palabras. «No habrá un agujero lo suficientemente profundo para que se escondan». La furgoneta Sprinter evitó las entradas principales del astillero naval de Brooklyn, navegando por un laberinto de diques secos abandonados y contenedores de transporte oxidados. Declan condujo el pesado vehículo hasta un enorme almacén anodino flanqueado por grúas imponentes. Las pesadas puertas enrollables de acero se cerraron tras ellos, sumergiéndolos en la oscuridad por un breve segundo antes de que unas potentes luces halógenas inundaran el interior. Damien sacó a Leo de la furgoneta, caminando hacia una puerta de acero reforzado en la parte trasera del almacén. Maya lo seguía de cerca, agarrando el botiquín médico portátil.
Un escáner biométrico parpadeó en verde cuando Damian apoyó la palma de la mano en él, y la pesada puerta se abrió con un siseo, revelando un pasillo impecable y cegadoramente blanco. Al final del pasillo estaba el doctor Samuel Bennett. Era un brillante y desacreditado ex jefe de cirugía del Mount Sinai, cuyas deudas de juego lo habían desesperado lo suficiente como para aceptar el empleo altamente lucrativo y extraoficial de Damian Costa. Damien, dijo el doctor Bennett, haciéndoles señas para que entraran en una suite de cuidados intensivos totalmente funcional, ponlo en la mesa. ¿Cuáles son sus constantes vitales? Frecuencia cardíaca de 45, la saturación de oxígeno ronda el 89% con 4 litros de oxígeno suplementario. Recitó Maya al instante, pasando por delante del médico para conectar los cables de Leo a los monitores principales de la sala. No responde a los roces externales. Sospecho de un paralizante localizado mezclado con un betabloqueante de acción lenta, ingerido hace unas 4 horas. El doctor Bennett parpadeó, sorprendido por la mujer ensangrentada con uniforme de hospital que tomaba el mando de su sala de trauma. Miró a Damián. ¿Quién es ella? Es la razón por la que mi hijo está vivo. Escúchala, afirmó Damián rotundamente, quitándose la chaqueta del traje arruinada y arrojándola a una silla. La Glock 19 enfundada era ahora claramente visible contra su camisa blanca, un crudo recordatorio del peligro en el que se encontraban. Durante la siguiente hora, Damien permaneció en la esquina de la habitación, una sombra inmóvil, observando trabajar a Maya y al doctor Bennett. Sacaron sangre, realizaron análisis toxicológicos rápidos utilizando una enorme centrifugadora en la esquina y administraron un cóctel de contravenenos. Lenta y agónicamente, el tinte azulado desapareció de los labios de Leo. El pitido rítmico del monitor cardíaco se aceleró, estableciéndose en un ritmo constante y tranquilizador. Tenía razón, dijo finalmente el doctor Bennett, secándose el sudor de la frente mientras sostenía una impresión del análisis toxicológico. Es un beta bloqueante sintetizado poco común, inodoro, insípido, que suele disolverse en agua o leche. Obliga a que el ritmo cardíaco se desplome, imitando un evento cardíaco grave. Si no hubiera llegado a urgencias cuando lo hizo, su corazón se habría parado por completo. Damien dio un paso adelante con la expresión tallada en piedra. Leche. La señora Higgins le da un vaso de leche caliente todas las noches a las 8 en punto. Puedo eliminar el resto de su sistema con fluidos intravenosos agresivos y un goteo de glucagón, le aseguró el doctor Bennett. Estará débil y dormirá durante las próximas 24 horas, pero no debería haber ningún daño neurológico o cardíaco permanente. Damien exhaló, una respiración larga y entrecortada que parecía llevar el peso del mundo entero. Se acercó al lado de la cama y apartó suavemente el pelo oscuro de su hijo de la frente. Gracias, Samuel. No me des las gracias a mí, dijo el doctor Bennett, guardando sus instrumentos. Dale las gracias a tu nueva enfermera de trauma. Estaré en el laboratorio de al lado analizando las muestras de sangre para ver si puedo rastrear el origen de la toxina. Llámame si le baja la presión. La pesada puerta de cristal se cerró, dejando a Damian y Maya solos en el silencioso zumbido de la suite de la UCI. Maya estaba de pie al otro lado de la cama, con las manos apoyadas ligeramente en la barandilla metálica. La adrenalina había desaparecido por completo, dejándola con un aspecto frágil, agotado y magullado. Damien se acercó a un armario médico de acero inoxidable. Sacó un kit de sutura estéril, una botella de antiséptico y varias gasas. Volvió junto a Maya y colocó los suministros en una pequeña bandeja con ruedas a su lado. Siéntate, le ordenó Damián. Maya parpadeó, confundida. Necesito controlar su ingesta de líquidos. Leo está estable. Está sangrando en mi suelo, dijo Damián en voz baja, acercándole un taburete con ruedas. Siéntate, Maya. Demasiado cansada para discutir, se dejó caer en el taburete. Damien invadió su espacio personal. Se colocó entre sus rodillas, abriendo una toallita de alcohol estéril. Extendió la mano y sus dedos grandes y ásperos inclinaron suavemente la barbilla de ella.
Maya se estremeció ante el contacto repentino. «No te haré daño», murmuró él, sus ojos oscuros clavados en los de ella. La intensidad de su mirada era diferente ahora. El depredador había desaparecido, reemplazado por algo profundamente protector e innegablemente íntimo. «Esto va a picar», presionó la toallita antiséptica en el profundo corte sobre su ceja. Maya siseó, agarrando el borde del taburete. Damien trabajó con una precisión sorprendente, limpiando la sangre seca de su frente y mejilla. Mientras se inclinaba, Maya pudo oler la lluvia, la cara colonia de sándalo y el débil olor metálico a pólvora en él. «¿Por qué vives así?», preguntó Maya en voz baja, el agotamiento despojándola de sus filtros. «Armas en hospitales, sicarios en ascensores, tu propio hijo envenenado en su cama. ¿Vale el dinero este tipo de terror?». Damian hizo una pausa, con la gasa estéril suspendida cerca de su sien. Apretó la mandíbula. «No elegí esta vida por el dinero, Maya», respondió con voz grave y rasposa. «Heredé una guerra. Mi padre construyó un imperio sobre sangre y miedo. Cuando murió, los buitres intentaron destrozarlo. Tomé el control para desmantelar las operaciones ilícitas, para legitimar el nombre Costa, para que Leo nunca tuviera que empuñar un arma. Pero la paz es una amenaza para los hombres que se benefician del caos. Estoy tratando de construir un mundo seguro para él, pero primero tengo que quemar el viejo». Cogió una sutura adhesiva, sellando expertamente la herida de su frente. «Quienquiera que lo envenenara», dijo Maya, con la voz apenas un susurro, «tenía que estar cerca de ti para llegar a su leche». «Sí», asintió Damian, oscureciendo la mirada. «Fue un trabajo interno. Y quienquiera que lo orquestara sabe que el ataque en el hospital falló. Saben que interviniste. Saben que tengo a Leo». Terminó de pegar una pequeña gasa sobre los puntos, dejando que su mano se detuviera un segundo en la mandíbula de ella, su pulgar rozando el borde del oscuro moratón que el sicario le había dejado. A Maya se le cortó la respiración. El aire en la habitación estéril de repente se sintió muy denso, cargado de una tensión tácita que no tenía nada que ver con el tiroteo del que acababan de escapar. «No puedes volver a tu apartamento», dijo Damien, retrocediendo ligeramente, aunque sus ojos nunca se apartaron de los de ella. «No puedes volver al hospital. Ahora eres un cabo suelto para ellos, y yo no dejo cabos sueltos sin proteger». «No soy uno de tus activos, Damien», protestó ella, aunque no había verdadera vehemencia en su voz. «No», asintió él suavemente. «Eres la mujer que luchó contra un asesino con el mango de un trapeador para salvar a mi hijo. Te quedarás con nosotros aquí, en el búnker, hasta que descubra quién ordenó este ataque. Y una vez que lo haga, los eliminaré. Hasta entonces, estás bajo mi protección». Antes de que Maya pudiera responder, la pesada puerta de acero de la suite de la UCI zumbó y se abrió. Luca, el subjefe y amigo más antiguo de Damián, entró. Su cara gabardina estaba empapada por la lluvia y su rostro era sombrío. «Jefe», dijo Luca, mirando con cautela a Maya antes de volver a mirar a Damián. «Tenemos un problema, uno enorme». «Habla», ordenó Damien, la ternura desapareciendo, reemplazada instantáneamente por el despiadado líder del sindicato. El sicario que Elias detuvo en el hospital mordió una cápsula de cianuro en la parte trasera del coche de la policía de Nueva York antes de que pudieran ficharlo, informó Lucas sombríamente. «Pero hicimos un reconocimiento facial del tipo que dejaste en el ascensor del muelle de carga. ¿Y? No es del sindicato de Brooklyn. No es del cartel». Luca respiró hondo. «Es uno de los principales solucionadores de O'Rourke, la mafia irlandesa de Hell's Kitchen. Han sido nuestros aliados durante una década, pero esa no es la peor parte». Las manos de Damien se cerraron en puños. «¿Qué es, Luca?» «Sacamos las grabaciones de seguridad de la finca de Long Island esta noche. Las cintas fueron borradas, pero nuestro equipo técnico recuperó un fragmento de los registros del cortafuegos. Los códigos de acceso utilizados para burlar la seguridad de la cocina y envenenar la leche de Leo pertenecen a tu hermana». Damien se quedó helado.
El silencio en la habitación era ensordecedor. El nombre flotaba en el aire estéril y fuertemente filtrado de la suite de la UCI como una granada activa. Los ojos oscuros de Damien se desviaron del rostro sombrío de Luca hacia el suelo, procesando la absoluta imposibilidad de la afirmación. Victoria, susurró Damien, las sílabas sabiendo a ceniza en su boca. Su hermana mayor, la mujer que prácticamente lo había criado después de la muerte de su madre. La mujer que adoraba a Leo con un amor obsesivo y ferozmente protector. Los registros del cortafuegos son definitivos, Damien, dijo Luca, su voz teñida de una pesada y calculada simpatía. Se acercó, pasándose una mano por el pelo húmedo y canoso. El bypass de seguridad en las cámaras de la cocina a las 7:30 de la noche, justo antes de que la señora Higgins preparara la leche. Fue autorizado usando la anulación biométrica maestra de Victoria. Y los hombres de O'Rourke han sido vistos cerca de su casa de Greenwich Village toda la semana. La han presionado, jefe, o peor, ha hecho un trato. Victoria no hace tratos con los irlandeses, gruñó Damien, el filo depredador volviendo a su voz. Desprecia a Liam O'Rourke, y antes se arrancaría el corazón que hacerle daño a Leo. La gente cambia cuando está acorralada, argumentó Luca en voz baja. La transición del sindicato al transporte marítimo legítimo ha reducido los antiguos beneficios de la familia. Las cuentas en el extranjero de Victoria se han estado vaciando. O'Rourke quiere los muelles de Brooklyn. Quizás le ofreció un porcentaje por apartarse y eliminar al único heredero. Maya permanecía en silencio cerca del monitor cardíaco, con las manos temblando ligeramente. Observaba a los dos hombres, sintiéndose completamente fuera de lugar, pero muy consciente de la cambiante y peligrosa dinámica de la habitación. Sus ojos se dirigieron a Luca. Había algo en su postura, una rigidez en sus hombros, un caminar deliberado que hizo que sus instintos clínicos se dispararan. Como enfermera de trauma, estaba entrenada para leer microexpresiones, para anticipar el pánico o la agresión en pacientes volátiles. Luca no parecía un hombre que le daba una noticia desgarradora a su amigo más antiguo. Parecía un hombre recitando un guión ensayado. Necesito verla, declaró Damien, cogiendo una chaqueta de traje limpia de una silla cercana y comprobando el cargador de su Glock 19. Si O'Rourke tiene sus garras en mi hermana, le cortaré las manos. Si me traicionó, yo me encargaré. Iré contigo, ofreció Luca inmediatamente, metiendo la mano en su abrigo a medida. No, ordenó Damián, tú te quedas aquí. Cierra el astillero. Nadie entra ni sale de este búnker. Elías y Declan vendrán conmigo al village. Protege a mi hijo Luca. Y protege a Maya. Maya sintió una fría punzada de pavor que la clavó al suelo. Damian, espera. Damian se detuvo en la puerta de acero reforzado, volviéndose hacia ella. El endurecido jefe de la mafia se ablandó por una fracción de segundo. Volveré, Maya, lo juro por mi vida. Manténlo respirando. Antes de que pudiera expresar el pánico irracional y persistente en su pecho, la pesada puerta de acero se cerró y la cerradura biométrica se activó con un fuerte golpe. Maya se quedó en el búnker subterráneo con el Dr. Bennett, el niño dormido y Luca. Durante los primeros 20 minutos, el búnker estuvo en un silencio sepulcral, salvo por el pitido rítmico y tranquilizador del monitor de telemetría de Leo. El Dr. Bennett se retiró a su laboratorio adyacente para analizar las muestras de sangre, dejando a Maya y Luca solos en la sala de trauma principal. Luca se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, mirando fijamente la pared. Maya se ocupó de comprobar la vía intravenosa de Leo y de ajustar el caudal del goteo de glucagón. Pero su visión periférica permanecía fija en el subjefe de Damien. «Es usted muy buena en su trabajo, señorita Lawson», dijo Luca de repente, su voz resonando ligeramente en la habitación estéril. «Solo sigo los protocolos estándar de toxicología pediátrica», respondió Maya con ecuanimidad, manteniéndose de espaldas a él mientras anotaba las constantes vitales de Leo en un portapapeles. «Es una pena, la verdad», reflexionó Luca, alejándose lentamente de la puerta
y avanzando hacia el centro de la habitación. Damian es un estratega brillante, pero su defecto fatal siempre ha sido su sentimentalismo. Trae a una civil, una conserje de hospital, nada menos, a una instalación segura porque mostró un poco de valentía. Deja su bien más valioso sin vigilancia porque está persiguiendo un fantasma. Maya se quedó helada, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. El aire de la habitación se sintió de repente 10 grados más frío. Se dio la vuelta lentamente. Luca tenía desenfundada una pistola táctica Heckler & Koch USP con silenciador, el cañón negro mate apuntando directamente a su pecho. Victoria no lo traicionó, afirmó Maya, con la voz notablemente firme, a pesar de los violentos martillazos de su corazón contra sus costillas. Las piezas del rompecabezas encajaron violentamente en su mente. Por supuesto que no, sonrió Luca, una expresión fría y vacía que no llegaba a sus ojos. Victoria está actualmente atada a una silla en su sótano, vigilada por 3 de los mejores carniceros de Liam O'Rourke. Damien está caminando hacia una picadora de carne. Los registros biométricos fueron fáciles de falsificar si tienes acceso administrativo de alto nivel, lo cual yo tengo. Tú envenenaste al niño, dijo Maya, dando un paso calculado hacia atrás, colocando su cuerpo entre el arma y la cama de Leo. Yo lo facilité, corrigió Luca. Pasé 30 años construyendo este sindicato con el padre de Damien, y luego Damien toma el control y decide que vamos a ser hombres de negocios legítimos, manifiestos de envío e impuestos inmobiliarios. Hay un submundo de $1,000 millones rogando ser gobernado, y él quería jugar al director ejecutivo. O'Rourke me ofreció un reparto del 50-50 de la costa este si le entregaba el Imperio Costa sin una guerra. Un golpe de estado sin sangre. Pero para que eso sucediera, el rey y el príncipe tenían que morir esta noche. ¿Y el sicario del hospital? Una contingencia, se encogió de hombros Luca. Una que arruinaste con un trapeador. Los hombres de O'Rourke son torpes, pero yo no. Levantó el arma, apuntando directamente a la figura dormida de Leo. Maya no gritó, no suplicó. Años de trabajo en el caótico y sangriento entorno de un centro de trauma urbano le habían enseñado que el pánico era el enemigo de la supervivencia. Sus ojos se dirigieron al pesado carro metálico del desfibrilador situado justo a su derecha. Lo siento, Maya, dijo Luca en voz baja. Realmente fuiste muy valiente. Mientras el dedo de Luca se apretaba en el gatillo, Maya pateó violentamente la palanca de liberación de las ruedas del pesado carro médico. Con un grito primario, empujó el carro de acero de 90 kilos directamente hacia Luca. El carro se estrelló contra su cintura justo cuando el arma emitió un silbido ahogado. La bala hizo añicos el cristal de la bolsa de suero intravenoso que colgaba sobre la cama de Leo, haciendo llover solución salina sobre las mantas. Luca retrocedió tambaleándose, maldiciendo, tratando de recuperar el equilibrio y despejar su línea de visión. Maya no le dio un segundo. Agarró un pesado regulador de oxígeno de acero macizo del mostrador y se lo arrojó con todas sus fuerzas a la cabeza. El pesado metal rebotó en el hombro de Luca, enviando una onda de dolor por su brazo armado. «¡Doctor Bennett!», gritó Maya a pleno pulmón, agarrando el borde de la camilla de Leo y empujándola frenéticamente hacia las puertas reforzadas del armario de suministros. Luca se recuperó, su rostro se contorsionó en una fea máscara de rabia. Volvió a levantar el arma, ignorando el dolor punzante en su hombro. Apuntó directamente a la espalda de Maya mientras ella metía la camilla en el armario. «¡Basta!», gruñó Luca. De repente, la cerradura biométrica de la puerta principal de la suite parpadeó con un violento rojo de emergencia. Sonó una alarma estridente. Antes de que Luca pudiera apretar el gatillo, la puerta de acero reforzado explotó hacia adentro. Una carga de brecha dirigida arrancó la pesada puerta de sus bisagras, enviando la enorme plancha de acero a estrellarse en el centro de la sala de trauma en una nube de hormigón pulverizado y humo. A través del espeso polvo gris apareció Damian Costa. Ya no era el hombre de negocios sereno y bien vestido.
Era una fuerza de destrucción absoluta y desatada. Su chaqueta de traje había desaparecido, su camisa blanca estaba manchada de sangre fresca, que no era suya. En sus manos sostenía un rifle de asalto, con el cañón aún humeante. Detrás de él, Elias y Declan entraron en la habitación, sus armas barriendo las esquinas. Lucas se dio la vuelta, apuntando su pistola hacia la puerta, pero Damian se movió con una velocidad aterradora y fluida. Damian disparó un único y calculado tiro. La bala impactó en la rótula derecha de Luca, destrozando el hueso al instante. Luca gritó, desplomándose en el suelo de baldosas, su arma deslizándose bajo el carro médico destrozado. Se agarró la pierna destrozada, retorciéndose en un charco de solución salina derramada y polvo. Damian entró lentamente en la habitación, sus ojos escaneando el caos hasta que se posaron en el armario de suministros. Maya estaba allí, su cuerpo protegiendo la camilla, sus manos agarrando un bisturí quirúrgico con una intensidad que le ponía los nudillos blancos. Jadeaba, su uniforme cubierto de polvo, pero estaba ilesa. Y Leo seguía dormido, el monitor de su corazón emitiendo un pitido constante e ininterrumpido. El pecho de Damian se agitó. Bajó el rifle, la tensión asesina drenando de sus hombros mientras se encontraba con los ojos de Maya. ¿Estás herida?, preguntó Damian, su voz apenas un susurro a través del zumbido en sus oídos. Maya negó con la cabeza, dejando caer el bisturí. Resonó contra el suelo. Me lo contó todo. Te tendió una trampa. Lo sé, dijo Damian con frialdad, volviendo su atención al hombre que se retorcía en el suelo. Le entregó su rifle a Elias y sacó su Glock 19, caminando para pararse sobre su antiguo amigo y subjefe. «No fuiste a ver a Victoria», jadeó Luca, escupiendo sangre sobre las baldosas blancas, mirando al hombre que había intentado traicionar. «No soy un tonto, Luca», dijo Damian, su voz bajando a un registro glacial y aterrador. «Tan pronto como salí de este búnker, llamé a la línea fija privada de Victoria, la que no conocías». Ella respondió. Estaba a salvo, tomando el té en su sala de estar. No había sicarios irlandeses. No había ninguna situación de rehenes, lo que significaba que solo una persona tenía el poder de falsificar esos registros del servidor y enviarme a una trampa vacía. Así que, Damien se agachó, presionando el cañón al rojo vivo de su pistola directamente contra la frente de Luca. Los hombres de O'Rourke estaban esperando en la casa, ¿verdad?, continuó Damian, sus ojos desprovistos de toda piedad. Una emboscada. Elias y Declan despejaron la calle desde los tejados antes de que nos acercáramos. Capturamos al lugarteniente de O'Rourke. Cantó como un pájaro sobre tu pequeño acuerdo. Vendiste la vida de mi hijo por rutas de envío. Damian, por favor, se ahogó Luca, el pánico finalmente rompiendo su arrogante fachada. Éramos hermanos, construimos esto. «Intentaste matar a mi hijo», interrumpió Damian, su voz resonando con absoluta finalidad. «Pierdes el derecho a llamarme hermano». Un único disparo silenciado resonó en el búnker. Damian se levantó lentamente, enfundando su arma sin una segunda mirada al cuerpo en el suelo. «Elias, limpia esto. Declan, saca al doctor Bennett del laboratorio. Dile que trasladamos a Leo a la casa de seguridad del norte del estado inmediatamente. Asegura el transporte». «Sí, jefe», respondieron los hombres al unísono, moviéndose con rápida eficacia para despejar la sala de trauma. Damian volvió al armario de suministros. Maya estaba sentada en el borde de la camilla de Leo, con las manos cubriéndole la cara. La adrenalina finalmente había desaparecido por completo, dejando atrás el peso aplastante de la violencia de la noche. Damian entró en el armario y se arrodilló a su lado. Extendió la mano, sus grandes manos envolvieron suavemente sus muñecas temblorosas, apartándolas de su cara. «Se acabó», dijo Damian en voz baja. «O'Rourke está acabado. Su sindicato será desmantelado por la mañana. La amenaza ha desaparecido». «Yo era enfermera», susurró Maya, las lágrimas finalmente derramándose sobre sus pestañas, abriendo surcos limpios a través del polvo y la sangre seca de sus mejillas. «Salvaba vidas.
Esta noche, le lancé un tanque de metal a la cabeza de un hombre. Empujé un carro contra un pistolero. Ya no sé quién soy. Damien se acercó más, levantó la mano, su pulgar secando suavemente una lágrima de su mejilla, con cuidado del vendaje que ella se había puesto antes. Eres una madre que sabe lo que significa perder a un hijo, dijo Damien, su voz densa de emoción cruda y sin filtros. Eres una guerrera que se adentró en la oscuridad para proteger a un niño que ni siquiera era tuyo. No te perdiste a ti misma esta noche, Maya. Encontraste tu fuego de nuevo. Miró a Leo que se movió ligeramente bajo las mantas, su respiración profunda y normal. El veneno había sido completamente eliminado. Estaba a salvo. Tengo una deuda contigo que nunca podré pagar, dijo Damien, volviendo a mirar a los ojos marrones de Maya. Pero pasaré el resto de mi vida intentándolo. Si quieres volver a tu vida tranquila, me aseguraré de que tengas suficiente dinero para no volver a trabajar un solo día. Borraré tus antecedentes, te daré el mundo. Maya miró al hombre despiadado y peligroso arrodillado ante ella. Un hombre envuelto en oscuridad, que amaba a su hijo con una luz cegadora y desesperada. Pensó en su apartamento vacío y frío. Pensó en el dolor hueco en el que había vivido durante 3 años. No quiero una vida tranquila, dijo Maya en voz baja, sus dedos curvándose alrededor de la mano de Damien. Solo quiero una que sea segura. El agarre de Damien se apretó en su mano, una pequeña y genuina sonrisa, abriéndose paso a través de las pesadas sombras de su rostro. Entonces te quedas con nosotros. Siempre. 3 años después, el nombre Costa ya no infundía miedo en los sindicatos clandestinos de Nueva York. Damien había desmantelado meticulosamente los últimos vestigios del imperio ilícito de su familia, cambiando el poder absoluto por la paz absoluta. La extensa finca de Long Island ya no estaba vigilada por hombres con rifles de asalto, sino por seguridad estándar, llena en cambio del sonido de las risas. En el ala pediátrica, recién financiada del Hospital Lenox Hill, prominentemente llamada Centro Conmemorativo Lily Lawson, Maya Costa estaba de pie con una impecable bata blanca de laboratorio. Su licencia médica había sido completamente restablecida, un milagro silencioso orquestado por el poderoso equipo legal de su esposo. Observaba con orgullo cómo Leo, de 8 años, cortaba la cinta ceremonial, completamente sano y próspero. Damien estaba a su lado, con el brazo firmemente alrededor de la cintura de Maya, mirando a su esposa e hijo con una reverencia reservada solo para lo divino. La violencia de su pasado estaba profundamente enterrada, reemplazada por una redención profunda y duramente ganada. Un rey de la mafia había caído, pero un padre y una familia habían sido salvados por el valor inquebrantable de una mujer con un trapeador.